11 de abril una y otra vez. Nosotros lo acompañamos porque a veces tú y a veces yo. La oposición democrática iba a elecciones, así como ellos iban para la calle con sus propuestas de salidas. Sin embargo, esa lógica parece no funcionar porque después de muchos años saturas, el conflicto satura, sobre todo cuando no tiene éxito. Te cansas de vivir en un solo lío, todos los días queriendo tumbar al gobierno y eso no ocurre. Y entonces se ha producido en el país esto que vemos en las encuestas, nadie cree en la política, nadie cree en nada, vamos a ver cómo sobrevivimos, pero resulta que la solución al país, una de las más importantes, tú lo acabas de nombrar, es la institucionalidad. Los americanos no necesitaron 9 constituyentes como tenemos los venezolanos, porque ellos tienen una sola constitución que ha sido reformada. Esa palabra que a los revolucionarios y a los radicales les duele, a la derecha, la reforma, todo eso les duele, porque ellos quieren que las cosas sigan iguales. Y ha producido un país que es el primero del mundo, porque al final de cuentas la solidez institucional le permite, bueno, que los cambios que se dan en la sociedad los asume la Constitución. Fíjate, la lucha de los derechos civiles duró todos los años del mundo, pero Obama llegó a ser presidente. Ajá, y entonces cuando vamos en Venezuela, nosotros tenemos un problema institucional histórico. Aquí ha habido golpes de Estado cada rato. Inclusive, después del 23 de enero, hubo como 7 intentonas militares, incluidas Chávez y Carmona, y ninguna triunfó. Pero aún así, en vez de profundizar la democracia para que la gente se sienta identificada con ella, le abrimos una brecha enorme. La democracia, con todo ese realero que entró por la industria petrolera, no distribuyó bien la riqueza y se crearon enormes círculos de pobreza alrededor de las ciudades y una enorme insatisfacción que condujo a Chávez. Pero Chávez, en vez de producir los cambios, o Caldera, que fue presidente de la Comisión de la Reforma, mantuvimos la idea del Estado paternal, el Estado presidencial del que hablaba Bolívar. Sustituimos al rey por un presidente. Y entonces la democracia no ha permitido que las fuerzas sociales salven el país, lo llenen no solo de empresas, de emprendimientos, sino también de legalidad. De manera que tú frente a los tribunales te puedas sentir, si eres víctima, defendido, que puedas tener opción, que no es la plata, que no es el partido, el carnet del partido que influye. Nosotros tenemos un problema básico porque la democracia se estancó porque no avanzó. Y si creo que si en vez del conflicto buscamos que se respete la ley, la constitución, la institucionalidad, y en vez de crisis vendemos seguridad, estabilidad, podemos convencer al país que Venezuela tiene sentido. Pero tenemos que convencer a la gente, tenemos que darle una herramienta a la gente para convencerla en el sentido de que, ok, usted me está diciendo eso y yo le voy a creer, pero ¿qué puedo hacer yo si usted me falla para reclamarle? Y no voto por usted. Bueno, pero entonces eso es muy importante que la gente sepa, porque el que está aspirando a un cargo puede decir misa, por utilizar un término. Candidato no es gente. no siempre, Kiko, hay excepciones. Entonces, pero la gente debe tener, porque tenemos que darle confianza, porque hay mucha desconfianza y la gente tiene razón. La confianza es una palabra clave. Así, la gente tiene razón de tener desconfianza, porque la gente, es como cuando uno se enamora y entonces después aquel sale con un chorro, digamos un chorro de baba. Entonces, bueno, uno se queda allí como que, pero yo que creí que por aquí que era, bueno. Y resulta que y entonces, bueno, entonces la gente se enamoró y ahorita está como golpeada porque no entiende lo que está pasando. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Yo en estos últimos tiempos, cuando la gente ha salido a la calle enarbolando el artículo 91, que la Constitución nos da el derecho a nosotros que con nuestro trabajo ganemos una cantidad de dinero que nos permita vivir con dignidad, que podamos cubrir nuestros gastos alimenticios y nuestro gasto básico. No necesariamente estamos hablando de lujo. Cuando la gente ha salido, yo me he alegrado mucho porque siento que la gente perdió el miedo
Y yo invito a la gente a que no tengamos miedo, porque no es justo que pretendan tener a los maestros, los profesores de media, a los profesores universitarios, a los empleados. Mira, uno se consigue tantos profesionales universitarios haciendo cualquier cosa, porque ¿cómo va a pretender un gobierno que va a tener a un pueblo sometido a 5, 6, 7, 8 dólares mensual? ¿Qué es eso? Y entonces van a decir, pero es que no hay dinero para pagarle por las sanciones. Ajá, y por las sanciones y por la corrupción también. Y por las malas ejecutorias de gobierno también, porque todo es las sanciones, que yo no digo que no hicieron daño. Sí, hicieron daño. Sí hacen daño. Sí, hicieron daño y podemos demostrarlo. La pregunta es, ¿cuándo hicieron daño y qué otras cosas? Porque eso lo han utilizado para tapar. Entonces, por ejemplo, con esa bendita ley que presentaron en la Asamblea Nacional, que ya he oído por allí que no es para imponer a los bachilleres o para que los bachilleres sustituyan a los maestros. Yo espero que así sea. Y porque yo al principio pensé que era para sustituir a los maestros, porque oí un discurso de Carreño donde estaba arengando a la gente del PCV con quien estaba reunida y todos se pararon a aplaudir muy emocionados de que la gente del PCV iba a ir por las escuelas a hacer una auditoría de las escuelas, un inventario de las escuelas que no tenían los maestros y ahí lo iba a sustituir. Bueno, yo dije, aquí sí es verdad que yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces yo lo que quisiera decir a la gente que está gobernando, que la respuesta a la queja de los maestros, de los profesores, de los obreros, de los empleados, de los universitarios, ante esa miseria, no puede ser una respuesta de este tipo. No se les ocurra. No se les ocurra porque es peor. Porque yo creo que la gente tiene derecho a salir a decirle a ustedes que no nos vamos a dejar matar de hambre con los brazos cruzados. No puede ser. Entonces, eso, la gente tiene que decirle, no, ya va, nosotros no podemos aceptar. Porque tú sabes quiénes son los que tienen que apretar el cinturón. Todos los demás. Porque tú veas lo que están en ciertos... Bueno, allá tenemos una que va hasta supervisar las obras con su zapato de marca y con todo de marca y va para que la vean, para mostrar como los recién vestidos. Entonces, deben respetar a la gente, respeten a la gente. Y la otra cosa es, nunca hay plata, por ejemplo, para que los hospitales, aunque sea haya gasa, aunque sea haya solución isotónica, aunque sea haya una pastillita para calmarle el dolor de cabeza a alguien que llega con un dolor, o bajarle la fiebre a un muchacho, un antipirético para bajarle la fiebre a un muchacho, no, todo tiene que irlo a comprar. ¿Y de dónde sacan toda esa plata para contratar artistas internacionales? Porque que yo sepa, ese dinero no existe en ninguna parte. Entonces, porque la gente en carnaval no tenga yo no sé quién que viene de yo no sé dónde y que se gana yo no sé cuánta plata, no va a pasar algo. Entonces, es ahí donde yo le digo a la gente que miren eso. No puede ser posible que un prójimo, que a veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, que vienen de esos campos, que llegan hasta en chancleta, todo que uno ve que, Dios mío, no, mire, vaya a comprar a la farmacia tal, tiene que pagar taxi. En estos días me decía un joven